sin la obediencia no estaríamos adorando a Dios. Y la obediencia es parte de nuestra adoración. Cuando obedecemos al Señor, estamos quemando un holocausto agradable, con buen aroma para nuestro Señor. Así que, apreciados hermanos, es un verdadero honor compartir cada domingo la palabra de Dios. Dios, en su infinita misericordia, nos da y nos renueva bendiciones cada día. Y la palabra clave para nosotros hoy es la obediencia a Dios. Hoy aprenderemos qué significa ser obediente y qué significa estar bajo cobertura. Así como un padre cubre a un hijo cuando hace frío con un abrigo, y quizás en medio de la tormenta trata de abrazarlo fuertemente para que su calor se transmita a ese hijo, de la misma manera nuestro Padre Celestial nos cubre a nosotros, a sus hijos, y nos cubre con el calor de su amor, nos da su protección y sobre todo nos entrega la dirección correcta hacia donde nosotros debemos ir. Así que la cobertura de un padre no es solo un abrigo físico que usted pueda sentir, sino es la misma presencia, la compañía, el cuidado y la corrección para mantenernos en formación. ¿Quién cree que un padre que ama no pierde ningún momento para formar a sus hijos? ¿Quién está convencido de esa difícil tarea de formar a nuestros hijos? Y ese es un cordón impresionante de protección que nosotros los padres, que siendo humanos, lo hacemos con nuestros hijos. Así que la cobertura de Dios es como especie de un refugio en medio de tanto caos, en medio de tantas cosas que vivimos. Es una promesa en medio de tanta incertidumbre y un escudo frente a tanto ataque que vivimos en el día, en los tiempos de hoy. Hay persecución. A veces le damos más importancia a las cosas que están afuera que a la palabra de Dios. Y aún así el Señor nos habla a través del Salmo 91:4 cuando dice: Él te cuidará con sus plumas y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y una adarga era un escudo de cuero de forma ovalada o redondeada, usados por los jinetes de la época o soldados, pues eran mucho más ligeros que los escudos de metal o los metálicos, y servían de defensa en el combate de la caballería. Y es importante cómo el Señor trata en la palabra usar este escudo emblemático de la época. Y así como un padre ama a su hijo y lo coloca reglas para nuestro bien o para el bien de nuestros hijos, Dios también usa estos mandatos que cuidan como escudo nuestra alma. Y esa es la adarga, ese escudo protector ligero de llevar, porque la palabra dice que ligera es su carga.
Así que el único que coloca a nosotros toda carga que nos pone es para nuestra propia defensa. ¿Quién dice amén a eso? En el libro en 1 de Samuel, capítulo 15, 22, que vamos a ver hoy, dice que obedecer es mejor que sacrificar. Y lo vamos a entender mucho más adelante. Y el que obedece gana, y el que no lo hace pierde todo lo que tiene. Así que repita conmigo hoy para que nos sintamos con fuerza. El que obedece, otra vez, el que obedece gana. Y el que no lo hace, pierde todo lo que tiene. Y esto le sucedió a Saúl. Y lo vamos a ver en medio de este sermón, en medio de este mensaje. Porque cuando un creyente verdaderamente obedece a Dios, hay señales concretas que se reflejan en su vida, en la vida diaria que nosotros llevamos como hijos de Dios. Y se refleja en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento y con quién también nos relacionamos. Todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida tiene realmente que ver con la obediencia o no que tenemos en nuestro corazón, nuestro sentido de ser obediente. No podemos decir que obedecemos a Dios si no obedecemos a las autoridades que el mismo Dios ha colocado en nuestras vidas. El que es obediente no es rebelde. El que es obediente es una persona confiable. No traiciona, no murmura y no se atreve a hacer algo sin estar bajo autoridad, bajo cobertura. Más cuando está bajo cobertura, teme perder la confianza de su autoridad. Y no es porque sea débil, déjeme contarle, sino porque ha decidido someter su voluntad a una autoridad mayor que al final es la autoridad de Dios. Porque no nacimos nosotros para estar bajo autoridad de hombre, sino autoridad de Dios. La obediencia es vivir en libertad, pero una libertad que es direccionada. Así que vivir en libertad es vivir bajo dirección y bajo cobertura. Tener ese corazón humilde de reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos siempre de una mano amiga que nos ayude. Por eso Dios siempre coloca gente a nuestro lado que edifique. Por eso un hombre y una mujer de Dios sabe, y que en su corazón tiene cobertura, sabe que tiene que cuidar las relaciones. En la rebeldía, en cambio, nace el orgullo. Y el orgullo no es más que hacer las cosas desde nuestra manera, nuestro estilo, sin rendir cuenta. Quiere tener reconocimiento y a veces nos convertimos en controladores. Queremos controlar a los demás. Pero la palabra es clara, porque dice en 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La pregunta para nosotros es: ¿estoy obedeciendo o me estoy resistiendo a la voz de Dios? Cuando nos resistimos a las autoridades que Dios ha establecido, también nos estamos resistiendo a Dios. Debemos tener cuidado de no aparentar sujeción, tal vez por conveniencia, porque al menor descuido se notará. Vas a actuar de una manera independiente y el peligro es que estás abriendo una puerta que se llama un espíritu de hipocresía. Y déjenme decirle que el espíritu de hipocresía se disfraza de obediencia, pero en realidad busca la aprobación humana más que obedecer a Dios. El espíritu de hipocresía daña las relaciones. Es cuando se aparenta santidad por fuera. Nos vestimos de lino fino,
pero nuestro corazón no está alineado a la verdad. Y esto lo enfrentó Jesús. El propio Jesús enfrentó cuando vio o descubrió el corazón de los fariseos. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 8, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que debemos tener mucho cuidado con tener una sujeción condicionada a conveniencia. La hipocresía espiritual se nota, se ve y se siente cuando se sirve por el reconocimiento, no por el amor al prójimo, no por ese anhelo de amar a Dios sobre todas las cosas y de amarnos a nosotros mismos, o amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando se aparenta santidad, pero no hay realmente una comunión con Dios. Esa comunión que debemos vivir cada uno en la intimidad. Cuando se exige obediencia a otros, pero no se practica en lo más mínimo, en lo íntimo de nuestra relación con Dios. Se habla de gracia, pero se niega a veces el perdón. A veces vivimos en una condición de desaprovechar el tiempo, porque el Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio, pero estamos predicando maldad, separación, pleitos, contiendas. Y en la práctica, alguien con un espíritu de hipocresía puede asistir, cantar, servir, pero no se sujeta verdaderamente a Dios ni a sus autoridades. Es una especie de persona que se considera autosuficiente. Vive una doble vida para ser aceptado. Y Dios no busca apariencia en nosotros. Dios busca realmente corazones rendidos, que le quieran servir a Dios. Y la cura para la hipocresía es la humildad, es el arrepentimiento y es la honestidad delante de Dios por los actos que hacemos. Cuando una persona es obediente, sus prioridades cambian porque hace lo que dice Mateo 23, 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te será añadido. Cuando un ser humano realmente quiere, busca, entiende que su prioridad no es asistir a la iglesia, sino ser discipulado en la iglesia, su perspectiva de vida cambia totalmente. Comienza a tener una mentalidad no de consumidor, sino al contrario, una mentalidad de expositor de la palabra. Cada decisión diaria que nosotros tenemos o hacemos, nuestro comportamiento, en el lugar donde estemos, debe glorificar a Dios con nuestra obediencia. No es verdad que los seres humanos estamos hechos para solo escuchar la palabra, sino para hacer y poner en práctica la palabra. El que dice que permanece en Dios debe vivir como Dios, como Jesús vivió. Eso dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. Tenemos que vivir como Él vivió. Y Él nos enseña cómo vivir a través de la palabra. La sana doctrina no quiere decir que yo venga aquí a repetir versículos para que usted se los aprenda de memoria, sino para que entienda y tenga revelación de lo que el versículo puede hacer a su vida. No se justifica. Hombres y mujeres amadores de sí mismos, que creen todavía
que el literalismo bíblico es la respuesta a todo. Cuando la propia palabra dice que si tenemos entendimiento de ella, habrá paz en nuestra vida. No se justifica si la gente realmente no se arrepiente, no se perdona a sí misma por haber actuado con imprudencia o desobediencia y no busca restaurar la relación que a lo mejor está quebrada con Dios. Porque cuando tu relación está quebrada con tu prójimo, tu relación también está quebrada con Dios. Y parte de esa restauración incluye también sanar las relaciones con esas personas que tal vez nos han lastimado a nosotros. Un corazón obediente no guarda rencor, sino que busca la paz, busca el entendimiento de saber dónde nos hemos equivocado y tratar de enmendar. Esa búsqueda del Señor, de Dios, no se trata de un procedimiento, sino una verdadera entrega a nuestro Señor Jesucristo. En cambio, aquel que no reconoce sus propios errores, actúa deliberadamente al error. Y en lugar de arrepentirse, justifica su comportamiento con argumentos, porque piensa en el fondo de su corazón que le asiste la razón. Y esto no se trata de quién tiene la razón, se trata de lo que dice Dios en su palabra. Porque en el Salmo 34:15 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y Él murió en esa cruz para hacernos justos a nosotros. Y en la práctica, ser justo significa cumplir con lo que es correcto, incluso cuando nadie nos está observando. Cuando quizás venga la tentación para que propicies el pecado en tu vida, y es allí donde debes tomar la decisión en obediencia de no rendirte a la oferta del enemigo, que es Satanás. Obedecer es reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Es vivir como si Él estuviera dentro de nosotros, porque está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Tanto en lo privado o nuestra vida privada como en nuestra vida pública. Ser íntegros. Así que la integridad, la humildad y la justicia van de la mano. Son señales de que permanecemos con Él, que somos obedientes al Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Y una de las formas más visibles de esta obediencia es nuestra sujeción a la autoridad, tanto en lo espiritual como en lo civil. El libro de Romanos capítulo 13 versículo 1 nos recuerda: sométanse toda persona a las autoridades superiores. ¿Quién dice amén a eso? Eso dice la palabra. No dice sométanse todas las personas a las autoridades con las que estés de acuerdo. No dice eso. Dice a las autoridades que ha permitido el Señor colocar. La obediencia verdadera se revela también en lo más pequeñito de las acciones que hacemos. En el libro de Lucas capítulo 16 versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Así que en las pequeñas horas, en las cosas más pequeñas de tu vida, aunque piensa o que pensemos que no son importantes para el Señor, son muy importantes. Porque las decisiones que tomamos en obediencia, Dios las ve de forma diaria. Cuando nadie nos ve, cuando estudiamos la palabra o hacemos nuestros estudios sin que nadie nos supervise, cuando dejamos de esperar aplausos cuando servimos, cuando no deseamos recompensa por lo que hacemos,
Cuando todo lo hacemos como para Dios. Cuando cada una de las cosas que hacemos las hacemos para Él y no como contraprestación de un servicio. Por eso una persona obediente vive confiada, no tiene ansiedad, porque sabe caminar con Dios, porque sabe que Él es la garantía de la dirección correcta que debemos tomar. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, y nosotros confiamos en Él. A todos los que concentran en ti sus pensamientos, y nosotros debemos confiar y concentrar todos nuestros pensamientos en el Señor. ¿Quién dice amén a eso? Si eres uno de esos que se concentran, que todos tus pensamientos se concentran en Dios, entonces tu estilo de vida reflejará a Dios en todo lo que haces. Todo lo que hacemos para el reino de Dios reflejado aquí en la tierra. Porque eso es lo que hacemos nosotros, traer el reino de los cielos a la tierra. Amén. Así que entendido este preámbulo, ahora vamos al contexto de lo que dice segunda de Samuel capítulo 21 del 1 al 14. Para entender, Samuel 15 del 1 al 14. Para entender bien y sellar bien este mensaje, para que vaya a su corazón y guarde en forma correcta todos los pasos que des. Y esta historia se refiere al rey Saúl, quien desobedeció una orden de Dios. Y vamos a leer Samuel número 15 desde el capítulo número 1. Vamos a leerlo en pantalla. Dice así: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Capítulo 3, versículo 3. Ve pues e hiriere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista a Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo lo siguiente: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Y se ha apesadumbrado Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Esta historia se refiere al rey Saúl, quien desobedeció la orden de Dios. Dios le había dicho que destruyera por completo
a los amalecitas sin guardar absolutamente nada. Pero Saúl dejó con vida al rey Agag y conservó el botín de guerra según era la tradición. Pero notemos algo. Dios no le habló directamente a Saúl, mas usó a su herramienta preferida, el profeta. Dios usó a ese instrumento especial, al profeta Samuel, la autoridad que Dios colocó sobre el rey Saúl. Obedecer a Dios implica honrar las autoridades que Él coloca sobre nosotros, a todas las autoridades que Él ha establecido, tanto espirituales como civiles, aun cuando no estemos de acuerdo con todo. Mi Biblia dice que toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y lo que ocupan puestos de autoridad están allí colocadas por Dios. Eso dice Romanos 13:11. Pero leamos un poco qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué Dios se ensañó con los amalecitas y con Amalec? Cuando vamos al libro de Éxodo capítulo 17 versículo 8 al 16, que pueden leer en su casa, relata la primera confrontación directa entre Israel y Amalec. En Éxodo 17:8 dice que entonces vino Amalec y peleó contra Israel. ¿Lo tienes ahí? Contra Israel. En Redifín dice. Y en la batalla Moisés subió al monte con la vara de Dios en su mano. Y mientras él alzaba sus manos, Israel prevalecía. Y cuando la bajaba, Amalec prevalecía. Por eso Aarón y Hur le ayudaron a mantener sus brazos en alto hasta la victoria. Pero ¿quién era Amalec? Amalec era descendiente de Saúl. ¿Recuerdan a Saúl? A través de su nieto Amalec. Lo puede investigar y leer en Génesis 36, versículo 12, para los que están anotando. Los amalecitas fueron enemigos constantes contra el pueblo de Israel. Ellos atacaron por la retaguardia cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida. Su ataque a Israel en el desierto fue considerado una agresión cobarde por parte de Amalec, ya que atacaron por la retaguardia, como les dije antes, a los débiles, ancianos, niños cansados por la travesía. Pero en el libro de Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 18 dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y desbarató tu retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Y esa fue la razón por que Dios levantó espada contra los amalecitas. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 20 versículos 16 al 18 habla de destruir totalmente a ciertos pueblos para que no enseñen a Israel a ser conforme a todas sus abominaciones. Mira cómo actúa Dios cuidando a Israel y por supuesto cuidando a Saúl. Saúl usa una excusa, pero Dios usa un escudo. Y esta perspectiva de entender el trasfondo espiritual de la orden contra Amalec no solo fue un castigo
por su oposición, sino una medida de preservar la identidad y la santidad del pueblo de Dios. Y aquí podemos notar el Dios que nosotros tenemos, el Dios protector, el Dios cuidador, el Dios que cuida, que nos abraza con sus plumas, según el libro de los Salmos. Cuando el profeta Samuel lo confronta a Saúl por haber hecho lo que hizo, Saúl intenta justificar su desobediencia diciendo que lo que hizo era para ofrecer sacrificios a Dios. Y allí Samuel le responde con firmeza y le dice: obedecer es mejor que sacrificar. Y acá es importante que usted sepa que las personas no sujetas y desobedientes usan siempre esta excusa. Caramba, es que yo no sabía por qué usted lo estaba diciendo o lo estaba haciendo. Es que no entendía bien el por qué tomó usted esa decisión. Pero es que lo mismo hizo Saúl cuando le dijo a Samuel: es que yo no sabía, es que pensaba, es que no estoy haciendo algo malo. Y allí tenía toda la razón, y le voy a explicar por qué. Es la costumbre, y comienzan a salir excusas y argumentos para justificar la desobediencia. La desobediencia está llena de excusas y argumentos. Y este texto nos muestra el corazón de Dios. Él prefiere una vida obediente ante que esos actos religiosos vacíos que a veces nosotros hacemos. Perdóname porque no sé lo que hice. Es que si yo hubiese sabido, el Señor, que lo que me mandaste a hacer era para otra cosa. Es que lo entendí mal. Dios prueba nuestro corazón a través de la obediencia. Pruebas, no para saber, sino para que salga a flote y te des cuenta de lo a veces testarudo que somos a la autoridad. Y esto no es debilidad. Esto es que te des cuenta de lo inmaduro que aún eres, porque Dios quiere una madurez espiritual en cada uno de sus hijos. Pero vamos a ver esto en detalle. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Dice lo siguiente, el 22. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, este no es, 22, es más adelante, perdón. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este versículo está confrontando realmente la religiosidad espiritual. En el Antiguo Testamento, cuando Israel ganaba una batalla, era legal y estaba bajo la dirección de Dios. Y todo el botín de guerra, oro, ganado, vestidura, armas, todo era recogido como parte del triunfo. Ese era el botín de guerra. Y tenía derecho el rey ganador, siempre Israel, de contar con todo ese botín de guerra para sí. Pero de allí salía la ofrenda, el holocausto al Señor. Una vez que recogían todo como parte de ese triunfo, ese holocausto era dedicado al Señor porque reconocían que Dios les había dado la victoria. Era el reconocimiento de esa victoria que provenía de Dios. Y además el rey derrotado tenía que ser exhibido por el rey ganador, exhibido a todos los líderes enemigos como trofeo, y frecuentemente eran exhibidos como esos trofeos
en las manos del rey Saúl, al cual estaba ya acostumbrado, como un símbolo público de poder, del poder que estaba con él, que era el poder de Dios, la justicia de Dios y el juicio de Dios. Y esto era como, no solo era una humillación para el enemigo, sino una señal visible del cumplimiento del propósito divino. Así que Saúl no estaba haciendo absolutamente nada de lo que no estaba acostumbrado. Como decirle a Samuel: Samuel, hice lo que un rey tenía que hacer. Y Samuel le dijo: pero eso no fue lo que te mandó a hacer Dios. Esta guerra no se trataba de una conquista humana. Esta batalla era realmente una batalla espiritual que estaba librando Israel. Dios estaba mostrando la soberanía, la santidad, la fidelidad de su pueblo, porque necesitaba protegerlo del pueblo que había confrontado al pueblo de Israel y a Dios mismo. Pero Saúl actuó como de costumbre, como actuaba cualquier rey, pero desobedeció a Dios. Y por eso la palabra dice que es mejor la obediencia que los sacrificios o holocaustos de ese botín de guerra que tú estás acostumbrado a hacer. Él preservó lo mejor del botín. Dice que no quedó nadie vivo humano, pero sí los carneros gordos y fuertes, el ganado fuerte, y el rey para exhibirlo, para alimentar su orgullo, su ego. Pero ignoró la orden de Dios. Lo que era aceptado por la cultura y las costumbres militares no era aceptable a Dios para esa guerra. Saúl pensó que podía justificar la desobediencia con una buena intención, asirse de la costumbre, de la religión, ofreciendo sacrificios de lo que el Señor no aceptaba, sacrificios vacíos, mientras lo que Dios estaba esperando era tu obediencia genuina. Y como dijo el profeta Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios que nosotros hacemos por nuestra religiosidad. Y aquí nos da realmente el Señor una gran lección. No todo lo que es común, tradicional, costumbre o culturalmente permitido es aprobado por Dios. ¿Cuántas leyes no se han aprobado en contra de Dios y son legales? Pero si cumplimos esas leyes que están en contra de la palabra de Dios, estamos desobedeciendo a Dios. Saúl estaba cumpliendo su ley de rey, pero desobedeció a Dios. Así que este es momento de que hagamos una reflexión acá en la iglesia. Hoy Dios nos está pidiendo, no nos está pidiendo sacrificio, ni promesas vacías. Él está buscando un corazón que diga: Señor, quiero obedecerte. Heme aquí. Quiero hacer tu voluntad. ¿Has estado obedeciendo o solo cuando nos conviene? ¿Te ves justificado o has sido o te has justificado delante de Dios como Saúl? Es que yo pensé, yo creía, la ley dice esto, es que me están obligando. Y es momento que la iglesia debe ahora razonar y pensar y tomar una decisión. Debemos renovar nuestro compromiso con Dios, levantar una vida de obediencia verdadera.
Así que te invito que te pongas en tus pies. Levántate ahí donde tú estás. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio. Odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.